Ángulos entre rectas paralelas y una transversal. Comenzaremos analizando algunos conceptos. El primer concepto sería rectas paralelas. Son estas que tengo aquí de color naranja. Son aquellas líneas que si las seguimos infinitamente, nunca van a coincidir, ya que siempre se encuentran a la misma distancia. El segundo concepto sería transversal. Es esta línea que tengo aquí de color rojo. Es aquella línea que como mínimo tiene que atravesar otras dos rectas. Y por último, vértices. Los vértices los tengo aquí marcados de color azul. Son aquellos que se forman a la hora que se intersectan dos rectas y que hacen que se formen ángulos. Aquí yo tengo un ángulo, ángulo, ángulo y ángulo. A continuación, analizaremos algunos ejemplos de ángulos entre rectas paralelas y una transversal. Ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que están del lado contrario respecto a su vértice. Un ejemplo de ángulos opuestos por su vértice sería que este ángulo es opuesto a su vértice a este otro ángulo. Y al ser rectas paralelas, yo pudiera decir que este ángulo es opuesto a su vértice a este otro ángulo, es decir, miden lo mismo. Y que también este ángulo, es opuesto a su vértice a este otro ángulo, y al ser rectas paralelas, este ángulo es opuesto a su vértice a este otro ángulo. Ángulos correspondientes. Son aquellos que están del mismo lado de la transversal y que además miden lo mismo. Como ejemplo de ángulos correspondientes, yo pudiera decir que este ángulo es correspondiente a este otro ángulo, ya que se encuentran del mismo lado de la transversal y obviamente miden lo mismo. Yo también tuviera este otro ejemplo de que este es correspondiente a este, que este es correspondiente a este también, miren, este con este, y que este ángulo es correspondiente a este, ya que se encuentra del mismo lado de la transversal, cortadas por una recta paralela, entonces, por obvias razones, miden lo mismo. Ángulos alternos internos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal, y además están al interior de las líneas paralelas. Un ejemplo de ángulos alternos internos sería este ángulo es alterno interno a este, ya que se encuentran del lado contrario de la transversal, pero dentro de las rectas paralelas. También yo pudiera decir que este ángulo es alterno interno a este otro, porque se encuentra del lado contrario de la transversal, pero dentro de las rectas paralelas. Ángulos alternos externos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal, pero ahora se encuentran al exterior de las rectas paralelas. Como ejemplo de alternos externos, yo pudiera decir que este ángulo es alterno externo a este otro ángulo y que este ángulo es alterno externo a este otro ángulo. ¿Qué diferencia tienen? Pues ya vimos que entonces se encuentran ambos del lado contrario de la transversal y ambos se encuentran fuera de las rectas paralelas. Por eso se denominan ángulos alternos externos. Y ahora que ya conocemos estos ángulos, ¿para qué nos sirve? A continuación te muestro unos ejemplos. Aquí yo tengo un par de rectas paralelas cortadas por una transversal, en las cuales yo necesito identificar cuáles son las medidas de todos sus ángulos. Solamente conozco que el ángulo B mide 78.
Entonces, yo pudiera llegar a la conclusión de que este ángulo es opuesto por su vértice a este. Entonces, si aquí mide 78, este también va a medir 78 grados. Y que como estas son rectas paralelas cortadas por la misma transversal, yo puedo decir que esto es exactamente lo mismo que acá. Entonces, el ángulo F va a medir también 78 grados y el ángulo G va a medir 78 grados. Ahora, ¿yo cómo puedo saber cuánto mide el ángulo A? Listo. Estos dos ángulos se llaman, lo podemos definir como el ángulo llano. Sabemos que un ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Entonces, si este mide 78, ¿cuánto falta para 180? Correcto, 102 grados. Entonces, esto indica que el ángulo D también va a medir 102 grados, ya que es opuesto al vértice al ángulo A. Y por obvias razones, a lo anterior que ya explicamos, podemos decir que el ángulo E mide lo mismo que el ángulo D, ya que es un ángulo alterno interno. Y que el ángulo H mide lo mismo que el ángulo A, ya que son un ángulo alterno externo. Y así de fácil identificamos las medidas de los ángulos de rectas paralelas cortadas por una transversal.